yo debo entenderlo como aquella acción, como aquel proceso de desaparición, de desagregación de los fragmentos rocosos que se encuentran en la superficie planetaria. Tú sabes de que yo te mencioné, te hice recordar la presencia de 3 tipos de rocas: las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Cada una de estas rocas va a destruirse, y al destruirse una roca en la meteorización se forman fragmentos, sedimentos, algunos le dicen arena. Profesor, pero en la meteorización a esos residuos, a esos fragmentos, se le va a dar el nombre de regolitos. Para que una roca se rompa en miles de partículas, tiene que haber una razón para ese proceso. Tiene que haber una causal para que la roca se vaya a destruir. ¿Quién actúa en la meteorización para que una roca ígnea, sedimentaria, metamórfica se vaya a destruir? El cambio de temperatura, el calor frío, la humedad, la fuerza del viento, la presión del aire, la presión atmosférica, la caída del agua en las lluvias. O sea, profesor, la acción de los fenómenos atmosféricos, los fenómenos meteorológicos, las alteraciones que presenta la masa de aire. Ah, profesor, ahora entiendo el nombre. Como los fenómenos meteorológicos son los que rompen a la roca, por eso que eso se llama meteorización. Ahora, alumnos, razones. Para que una roca cualquiera se rompa porque le cae agua de lluvia, esa roca, ¿dónde tiene que estar, joven? ¿Tiene que estar dentro de la tierra o fuera de la tierra? Fuera de la tierra. Tiene que estar al aire libre, tiene que estar a la intemperie. Ah, profesor, acaba usted de dar en otro término. Como la roca en la meteorización se destruye al estar al aire libre, a este proceso también se le llama intemperismo. La roca, repito, va a desagregarse al estar en contacto con los elementos meteorológicos. Pero hay algo que también debe recordar, joven. Mire usted, la roca, una roca ígnea se destruye. Profesor, la roca ígnea está en el punto X. Se empieza a destruir en rocas más chiquitas, y esas rocas chiquitas siguen estando en X. Y luego, profesor, se rompen en rocas más pequeñas aún, y sigue estando en X. Al final, luego de cientos de años, todo esto se convirtió en pura arena, puro regolito. Pero estos segmentos siguen estando en X. La pregunta es, alumno, al momento de destruirse la roca en la meteorización, ¿los materiales destruidos se movieron a otro lugar? No. Por lo tanto, profesor, es un proceso estático de destrucción de las rocas. Profe, hay otro término que acaba de aclararme la duda. En el texto, en el libro, dice in situ. Esto significa, profesor, que la roca al destruirse, los materiales destruidos se quedan en el mismo sitio, en el mismo lugar. No hay desplazamiento de materiales en la destrucción. Eso le tiene que quedar bien claro para que a partir de acá, profesor, ingrese a los tipos de meteorización. La primera, observa, desintegración. Desintegración de rocas. La segunda, descomposición. Profe, me parece, o es lo mismo, desintegrar, descomponer, al final es destruir a la roca. No, hay una diferencia. Observen. Meteorización número 1. Esta roca, profesor, va a tener 2 elementos químicos, silicio y aluminio. El calor del sol empieza a actuar sobre la roca. Cuando un cuerpo se calienta, tú sabes que este se va a dilatar, se expande. Cuando se enfría, es lo contrario, se contrae. Pero imagínate que estemos a 45 grados de calor en el día, y en este mismo lugar en la noche, ¿qué vamos a hacer? Entonces la roca se dilata, se comprime de tal manera que empieza a quebrarse, empieza a rajarse, empieza a romperse paulatinamente. Pero al romperse, profesor,
Luego en rocas chiquitas hasta transformarse en arena, la arena sigue teniendo su mismo brillo. O sea, la roca entera tiene su brillo. Ahora es arena, pero sigue con lo mismo. Cambió la forma, profesor, sí, porque ya la roca es arena. Pero sigue teniendo el mismo punto. Cambio físico-químico. Habla. Físico. Mentalización número 1. Mentalización física. En la que la roca, profesor, se destruye mediante vectores, por eso también lo llaman mentalización mecánica. En la mentalización número 1, alumnos, la mentalización física, la roca va a destruirse paulatinamente, se va a desintegrar. Pero eso quiere decir que al desagregarse, al descomponerse, no se modifican los componentes originales de ese cuerpo. Profe, ¿quiénes pueden hacer esto? Acabo de mencionarles primero, el extremo calor. Mira la palabra. Termo. Destrucción. Clasia. La termoclasia es el proceso en el que las variantes extremas de temperatura empiezan a destruir a la roca. Profesor, ¿me podría dar ejemplos de eso? Claro, mira. Cuando una roca se rompe en la termoclasia, se va rompiendo mediante láminas, mediante folios, mediante escamas que se le va sacando ese cuerpo rocoso. Como se extraen láminas de ese cuerpo, se sacan folios, por eso que también en el libro le dicen exfoliación. Destrucción de la roca por variantes extremas de temperatura. Ahora, profesor, ¿en qué tipo de lugares existe eso? ¿Dónde voy a tener variantes extremas de temperatura? En aquellos lugares, señores, donde falte el agua, en aquellas zonas áridas, los desiertos. Mencione usted, alumno, los 4 continentes que tienen termoclasia porque tienen zonas áridas o desiertos. África, América, Oceanía y Asia. Europa y Antártida, profesor, no presentan eso, por lo tanto no tienen termoclasia. Ahora, América tiene. ¿Perú tiene? Sí, porque tiene desiertos. Alumno por verde, mencióneme 3 desiertos del Perú. 1. Acá en Lima, al norte, el desierto de Ampón. Al sur, el desierto de Lima. Sin ir demasiado lejos. El desierto de Paracas. El desierto de Ica. Son lugares donde el cambio brusco de temperatura genera explosión de la roca. ¿De dónde creen que aparece tanta arena en un desierto? El desierto antes eran rocas, cerros, que han ido dilatándose, contrayendo hasta explotar y en millones de años transformarlo en pura arena. Profe, lo tenemos en el Perú de todas maneras. Ahora me dicen qué es lo que significa esto. Mira. Crío. Clase. Profesor, crioclasia, bajas temperaturas, un clima extremadamente frío, ahí actúa el hielo. Profesor, a ver, explíqueme, ¿cómo que el hielo va a destruir una roca? Fácil, señor. Observe. Tienes acá una roca con una grieta. Estamos en una zona fría, llueve, se llena de agua. Pero si en la noche la temperatura es bajo cero, ese agua se congela. Cambia de estado líquido a estado sólido y cuando cambia el estado de la materia del agua de líquido a sólido, el hielo aumenta su volumen. Lo que hace al aumentar su volumen es abrir la pared de la roca. Sigue congelándose más ese espacio y sigue abriéndose la pared de la roca. Sigue abriéndose más la roca como una cuña hasta que finalmente la masa de hielo termina por destruir a este cuerpo rocoso. Proceso llamado crioclasia, o como necesito bajas temperaturas, un clima gélido para destruir, para fraccionar a la roca, por eso también lo llamas gelización. Tú sabes este término. En nuestro país hay cosas bien distintas, las 3 macroregiones naturales. Pero en 1941 aparece Javier Pulgar Milán y dice, no señores, no son 3 sino son 8. Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Jancla, Rupa y Omagua.
¿Cuál de las 8 es la más fría? Rápido, señores, tanto por quieran. Acá la temperatura llega hasta 35 bajo cero. Por lo tanto, profesor, ahí la roca se destruye por el hielo. Crioclasia. 5 departamentos del Perú donde exista eso. Polo Blanco. 5 departamentos de su país donde usted sepa que hace mucho frío y ese frío con el hielo rompe la roca. Uno, 2, 3. No es muy difícil, señor, son 24 departamentos, está escogiendo los 9. 3, 4. ¿Cómo se llama? Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Purímac, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Puno, Tacna, Moquegua, Cajamarca, La Libertad y Lima. ¿Cómo que no? Yo te digo Lima y tú piensas que es la ciudad. Te estoy hablando de departamento. Que te quiere ir claro, alumno del central, el departamento de Lima es 10% de costa y el restante 90% es sierra. Se enchocica y hasta se cierra. ¿Usted no se acuerda, alumno, que cuando se va a Loroya por la carretera central, llega a un lugar súper frío que se llama Aticoratín? Eso, profesor, es Lima. Eso es hielo. Por lo tanto, existen también crioclasias que inversión. ¿Esto, profesor? No tiene que responder. Aparte de la crioclasia, también existe el proceso llamado aloclasia. ¿Qué significa, profesor, eso? Que acá la roca se destruye por la acción de qué? Respuesta, señorita. Señorita, la puerta está bien abierta, se puede ir, que la acompañe a su compañera. No la vamos a extrañar. La siguiente la voz. Así que prepárese. La respuesta es sal. Profesor, una pregunta. Aloclasia, ¿de dónde viene esa sal? Del agua de la lluvia, señor. Que usted no va a creer que es agua dulce. Profe, ¿cómo que no es agua dulce? Es agua, señores, con sal. El agua del río también es agua con sal, porque el río erosiona la corteza y los minerales entran en suspensión. Cuando llueve, aparte de H2O, está cayendo partículas de sal que se acumulan en la grieta de la roca. Cuando en el día, profesor, el calor empieza a evaporar, no te va a evaporar los ojos, se evapora solamente el agua, la sal se queda ahí, esa sal se solidifica, se cristaliza, igual que el hielo, rompe la pared de la roca, generando ¿qué cosa? Aloclasia. Profesor, o sea que esto también lo vamos a tener en el Perú porque tenemos zona de precipitaciones, al igual que la crioclasia, en zonas de baja temperatura, en zonas gélidas, en zonas glaciares. Profe, ¿qué más tenemos? La número 4 es una meteorización física producida por... ¿Tú no conoces esto? Un ser vivo. Esta acción, denominada bioclasia, está relacionada, profesor, con... ¿Qué cosa? Mira, tiene la superficie. Tienes un gran árbol. Este árbol, profesor, su raíz dentro de la tierra. Si esa raíz se encuentra una cuña, una pared rocosa, se mete la raíz dentro de la roca. Crece el árbol, crece la raíz, crece la grieta. Crece más el árbol, crece más la raíz, crece la grieta. Hasta el final, la raíz del árbol se termina por partir a la roca. Proceso, profesor, llamado bioclasia. Si acá nomás lo ves en el centro de la Bahía de Lima, hay algunos árboles que los cortan, porque crecen tanto que la raíz vuelve a salir y te levanta un pedazo de vereda, hasta un pedazo de pista. Si puede levantarte y romperte el concreto,
pues mucho más fácil va a ser destruir una roca. Y esto es lo que hace un ser vivo. Profesor, ¿en qué parte del Perú ocurre la bioclasia, señores? Costa, tierra y selva. Porque en los tres lugares tienes vegetales, tienes árboles. Profe, y aparte de la monitorización física, viene ahora la descomposición. Claro, la roca no solamente se va a destruir, sino se va a alterar, se va a modificar los componentes originales de ese fragmento rocoso. A esto lo llamamos la monitorización física. La primera forma va a ser la siguiente. Una roca va a destruirse por la acción del agua. Profe, si hablamos de la acción del agua, a este proceso lo llamamos la hidratación. Observa, destrucción, decomposición de los fragmentos rocosos a partir del líquido eléctrico. Profe, una consulta que hacerle. ¿Dónde va a haber abundancia de agua? En lugares donde existen intensas precipitaciones líquidas. O sea, estamos hablando de zonas lluviosas. Ahí recordaremos entonces lo siguiente. Tienes una zona lluviosa y cuando empieza a generarse precipitaciones, lo que hace el agua es disolver a la roca. No solamente le va a alterar la estructura, sino que también le va a generar una alteración en los componentes originales de ese fragmento rocoso. Profe, imagínense que esta roca tenía silicio aluminio, ahora profesor tiene silicio y magnesio. Se alteró los componentes. Eso, señor, es hidratación. Profe, una pregunta que hacerle. Se forma arena, pero profesor, ¿no sigue lloviendo? Sí. Y si sigue lloviendo, ¿el agua no se puede filtrar en el suelo? Correcto. Y si el agua se filtra, profe, y si el suelo es poroso, también se puede filtrar el mineral. Si es que ocurre eso, ya ingresamos a una fase más avanzada. Se le llama la lixiviación. Profesor, a ver, nuevamente. Si es que una roca se destruye por culpa del agua y los materiales destruidos se quedan en la superficie, eso es hidratación. Pero si es que aparte de destruirse el agua filtra los minerales dentro de la tierra, eso se le llama lixiviación. La pregunta es sencilla, señores. ¿En qué regiones naturales ocurre esto? ¿Dónde hidratas y dónde filtras minerales? Tú lo que tienes que hacer es razonar. Profesor, ¿dónde llueve? En la tierra y en la selva. ¿Y es más lluvioso en? Porque si tú lo vas a buscar con este nombre, jamás lo vas a encontrar. Tienes que encontrarlo con lo que tú sabes, profesor. Llueve en la tierra y en la selva. Si llueve más en la selva, por lo tanto, hidratación y lixiviación. ¿Lo que queda? Esto que pregunta constantemente en los últimos años, hermanos. Contaminación. La principal preocupación mundial es el calentamiento global. Y el gas más importante responsable del calentamiento global es el dióxido de carbono. Cuando los rayos de sol llegan sobre este enlace, rompen el enlace y el carbono y el oxígeno por su lado van a destruir a las rocas, al tipo de roca de menor densidad, llamada la roca sedimentaria, específicamente una roca para hacer cemento que es la caliza. La roca sedimentaria caliza va a empezar a destruirse por la acción de disolución del carbono, proceso que va a recibir el nombre de carbonatación. Número 1. Pero profesor, si el carbono destruye a la roca, eso quiere decir que también el oxígeno por su lado va a destruir a la roca. A esta acción, profesor, en la que se disuelve el fragmento rocoso por culpa del oxígeno, lo llamamos la oxidación. Proceso que siempre los alumnos creen que solamente es para el metal. También una roca se oxida. Haga la prueba en una zona húmeda, ve una roca chiquita, por afuera es pluma,
Usted voltea esa roca y abajo es amarilla, es marrón, es verdosa, es rojiza. Porque en esa parte, en contacto con el agua, se toxina. Esto, profesor, lo tenemos en el Perú, claro, porque en todo nuestro país se genera, tanto en costa, sierra y selva por seres humanos, dióxido de carbono. Pero que el proceso de meteorización es destrucción de las rocas in situ. El segundo, que es la erosión, ¿qué es lo que va a hacer? Empiezan las precipitaciones. Entonces, profesor, empieza a destruirse este pedazo de la corteza. Al destruirse esta porción, alumno, de la corteza, se produce la primera fase de la erosión. Proceso, profesor, de desgaste, que tú lo vas a llamar así, observa, denudation, destrucción o degradación de la corteza terrestre. Profesor, me disculpa la pregunta, pero ¿no es lo mismo que la meteorización? ¿No está destruyendo igual que la meteorización? Sí. Entonces, ¿cuál es la gracia que los separe? Si los dos son iguales, ¿por qué no los fusiono y los estudio por integrado? Porque a diferencia de la meteorización, en el que los materiales destruidos se quedan en ese lugar, en la erosión, por la gravedad, por la pendiente, por el agua, por el viento, los materiales destruidos se empiezan a movilizar, se empiezan a trasladar. Profe, aparece entonces lo que se le llama el acarreo, la movilización, el transporte de sedimentos. Segunda parte. Y la tercera parte, alumno, va a ser que este transporte tiene que en algún lugar detenerse, porque no se mueve eternamente. Profesor, y al detenerse se empieza a acumular. Capa 1, capa número 2, capa número 3 de sedimentos. Profe, y al acumularse los sedimentos se produce la tercera fase de la erosión, la fase final, la acción de depósito, la acción de agradación, compactación o sedimentación de residuos. Profesor, una consulta que hacerle. O sea, de que a diferencia de la meteorización, la erosión destruye, traslada y deposita esos materiales destruidos. Sí. Pregunta de división de primados. ¿Cuál es la diferencia entre erosión y meteorización? Que la meteorización es un proceso y la erosión es un proceso lineal. Eso. Profesor, otra pregunta. ¿Cuáles son las fases de erosión en las que se forman relieves? De las tres fases que te acabo de decir, ¿en cuáles se forman relieves? Fase 1. ¿Ahí? Fase 3. Profe, ¿por qué no puedo hacer ese transporte? Porque los materiales no se van a mover eternamente. Esta fase es efímera, transitoria, provisional. Solamente formas en la primera y en la tercera. ¿Por qué crees que después va a cambiar? 1, 2. Depósito, desgaste. Profesor, y la última pregunta, también la misión. ¿Qué proceso es más complejo? ¿Erosión o meteorización? Erosión. Con erosión desgastamos por qué. Ahora viene, profesor, los tipos de erosión. Son 5 ejemplos. Observados. Número 1. La erosión marina. La erosión marina, profesor, es ocasionada por los 3 movimientos del océano. Los movimientos ondulatorios que se llaman las olas. Los movimientos de ascenso y descenso del nivel del mar, mareas. Y los movimientos circulatorios del mar que se llaman las corrientes marinas. Y acá explico otra cosa que noto con preocupación en el comportamiento del alumno de semestral. Tiene un examen próximo
El alumno tiene 20 semanas, profesor, 22 semanas para estudiar. ¿Qué hace? Prospecto, estudia solo prospecto. Compra Presa Marcos, los materiales, Presa Marcos, la Biblia, lo que enseña Presa Marcos, eso estudia. En el último examen de admisión, le preguntaron sobre Mariela, a un blog. Y tú buscas en el prospecto, no dice nada de Mariela. Ni siquiera dice movimiento de mano. Pues oye, entonces, ¿por qué preguntó Samantha eso? Uno, basta que tenga el curso, para que el alumno se lo debe haber enseñado en secundaria, porque es una pregunta del curso. Y dos, hay una partita dentro de Perú que dice mar territorial. Y si tú tienes que aprenderte el mar territorial del Perú, tienes que saber también qué movimientos existen en él. Por lo tanto, jóvenes, vuelvo a recalcar. Cómprate material de la Presa Marcos, perfecto. Mira qué es lo que le enseñan y mira qué preguntas para que practiques aparte de lo que tienes acá. Muy bien. Pero no seas cerrado. Solamente, profesor, esto me van a preguntar. Porque no es así. Se pueden preguntar cualquier tema conectado. Porque eso te lo enseña en la educación marina. ¿Qué lo preguntan? Profesor, tengo otras consultas que hacerle. ¿Cómo es esto de degradación? De gases. Relieve que se van a formar porque arranco pedazo de roca esta parte de la corteza. Tú tienes un mapa y observas el océano, la isla, el continente. Pedazo de tierra que se meten al agua. Profesor, tienen diferentes tamaños, claro. Gran porción de tierra gigante que ingresa al océano. A estos jóvenes se le llama península. Mediana porción de tierra que ingresa al agua. A estos señores se le llama pequeña porción de tierra que ingresa al agua. Esto se le llama acá. Ahora sí, ahora preguntas. ¿En el Perú hay penínsulas o no? Sí. ¿Cuál? Paracas. ¿Y hay puntas? ¿Sí o no? Sí, dime una, que no sea el Callao. Son muy fáciles. Piura. Punta Agujas, donde choca la corriente de Línea y la corriente peruana. Punta Balcones, el punto más occidental del Perú, departamento de Piura. ¿En el Perú hay carros, sí o no? Sí hay. Cabo Blanco, Piura, son de veraneo. Tenemos, profesor, los tres. Tenemos un litoral de más de 3.000 kilómetros. Y el agua responde, claro, respuesta del agua. Gran porción de agua que ingresa al océano, que del océano ingresa al continente. Golfos, mediana porción de agua que ingresa al continente. Ahí se colocan puertos. Pequeña porción de agua que ingresa al continente. Ensenada, ahí se colocan cabezas de pescadores. ¿Qué hago en la pregunta? ¿En el Perú hay golfos, sí o no? Sí. No, señores, no hay golfos. ¿En el Perú hay bahías? Sí. ¿Cuál es la bahía donde se pesca más? ¿Cómo que Paracas? Paracas es un puerto. Chimbote, la bahía, profesor, más comercial. Callao. ¿Hay Ensenada, profesor, en Perú? Sí. Una acá al sur. El Morro Solar. ¿Son ellos? Se sube al Morro Solar y de ahí se da una curva. Y se va hasta la punta del Callao. ¡Esta curva! Es la Ensenada de la Costa Verde. Ah, profesor, ya me acordé, ahí donde están Chorrillo, Barranco, San Isidro, Miraflores, Magdalena, San Miguel, está profesor, La Perla, Bellavista, Callao y La Punta. Todo eso, señores, es el circuito de playas. Porque antes de pasar esto de la Ensenada, acá tengo una isla. Profe, ¿y cómo se llama esta separación de agua entre la isla y la correspondiente península? A esto se le llaman los estrechos. Obviamente tampoco lo tenemos en el Perú, pero sí en el mundo, el estrecho de Bering y el estrecho de Gibraltar, entre otros. Profe, quiero que vaya a la Ensenada, porque estamos en el circuito de playas. En esta Ensenada, profesor, voy a observar que las olas chocan con
las rocas. La desgastan y forman estos espacios verticales, estas caídas, estos barrancos, precipicios de más de 100 metros de altitud que se llaman los acantilados. Cuando la roca, señor, del acantilado es perforada literalmente en su estructura, aparecen unas cavidades llamadas las cavernas, algunos le dicen las cuevas marinas. Como por ejemplo esta cueva marina espectacular que la naturaleza se demoró 30 millones de años en formarla en la bahía de Paracas y que luego del terremoto del año 2007, en 45 segundos, solamente quedaron los 2 pilotes. Eso, profesor, era una bóveda gigante, muy turística, que se llamaba allá en la zona de Pisco, la catedral. Profesor, ¿qué sucedió? El terremoto hizo colapsar la parte superior del techo, solamente quedaron los pilares a los alrededores. Profe, y aparte de eso que me está señalando, yo tengo un montículo rocoso acá, sí. Esto es como un peñasco donde llevan aves, guaneras principalmente. A esta formación, profesor, se le llaman rocas que están emergiendo por encima del nivel del mar, rocas pequeñas llamadas paralelas. Todo esto es por el desgaste de las olas, las mareas y las corrientes marinas. Pero también tengo por agradación. ¿Qué significa, profesor, eso? Que este relieve se va a formar por residuos que se acumulan luego del desgaste de la superficie. El primero de ellos, bastante concurrido en el verano, es roca más arena y a veces solamente arena. A este espacio lo conocemos como las playas. Acá tienes un pequeño islote. Si es que las corrientes marinas, profesor, en esta zona, empiezan a girar en sentido opuesto, la corriente marina desde el fondo del océano empieza a acumular arena, una encima de otra. Esa arena emerge por encima del nivel del mar y se produce una especie de puente natural, una especie de muelle, de dique, no de rocas hecha por el hombre, sino de arena hecha por las olas. ¿Esto, profesor, tiene nombre? Sí, se le llaman los tómbolos. Si es que este montículo, profesor, de arena ya no se forma de manera perpendicular a la orilla, sino de forma paralela al litoral, va a recibir el nombre de barras. Profesor, ¿pero por qué no los encontramos usualmente? Porque viene un oleaje fuerte y toda la arena nuevamente removida. Por eso es transitoria esta depositación. Pero, profe, aparte de la erosión que me ha señalado la marina, hay una que es la más activa de todas, claro, la erosión fluvial. La erosión fluvial es la más activa porque es generada por la fuerza de los ríos. Y acá en el río, vamos a precisar lo siguiente. Tienes una cavidad donde se encuentran contenidas las aguas de ese río. Profesor, ¿qué nombre recibe esa cavidad del río? Respuesta. ¿Cómo puede profundizar si ni siquiera tiene idea de los elementos del río? ¿Cómo se llama esta cavidad del río? Eso que esto fuera un descubrimiento de la pólvora para ti. Eso es el cantidad de agua del río. Solamente responde dos veces. El cauce, profesor, y el caudal. Cuando el agua del río, el caudal del río, impacta con las paredes de la roca, profesor, impacta con el cauce, el agua arranca pedazos de sedimentos. Primera acción. Eso, profesor, es el desgaste del cauce a partir del líquido elemento. A eso lo conocemos como la acción hidráulica. Estos sedimentos van a chocar con el cauce y como proyectiles empiezan a destruir el cauce. Eso, profesor, ¿qué nombre va a recibir? La corrosión. También conocido con qué otro nombre? Como abrasión. Correcto. Eso, profesor. Sin embargo,
va a ocasionar que cuando estas partículas choquen con el cauce, estos proyectiles también se empiecen a destruir. Si los sedimentos en suspensión en el cauce del río, al chocar con este, también se destruyen, se produce la atribución. Creo que te nos falta algo más. Sí. Todo esto es agua. El agua químicamente disuelve a los minerales. La descomposición química de los fragmentos rocosos por la acción del agua del río es lo que llamamos corrosión. Son las 4 etapas de la erosión fluvial. Fíjense el cauce, base del agua. El agua arranca sedimentos. Eso se llama acción hidráulica. Los sedimentos chocan con el cauce y lo destruyen. Eso se llama corrosión o abrasión. Estos sedimentos cuando chocan también se destruyen. Eso se le llama adicción. Y cuando todos esos componentes van a disolverse por culpa del agua se le llama corrosión. O sea, estoy mezclando procesos físicos y procesos químicos. López, ¿y qué agente voy a tener dentro del proceso de erosión? ¿Cuáles son las resultantes por degradación? Jóvenes, ¿en qué región natural nacen los ríos en el Perú? Habla. ¿Dónde, señores? Cordillera de los Andes. De ahí bajan hacia la costa y hacia la selva. Cuando descienden, profesor, el agua de los ríos en la tierra, hunde el terreno y al hundir el territorio genera un valle. Un valle en forma de la letra U. Esto es la cordillera blanca, esto es la cordillera negra. En el medio es el río Santa y forma un valle interandino llamado el Callejón de Guaylas, ejemplo de valle húmedo. Cuando el río, sin embargo, baja con más velocidad, ya no hunde el terreno, sino lo erosiona hasta perforarlo. Y esa perforación, esta cavidad muy profunda, vertical en la tierra, recibe el nombre de cañón. Si es que esta erosión fluvial se da a nivel de la selva, el río de la selva es más ancho, por eso mayor abertura, pero menos profundo, menos veloz. A eso se le llaman los hongos. ¿Cuál es Alumno? El único cañón del Perú donde existe una central hidroeléctrica. Esto, señores, está en el río Santa, se llama el Cañón del Pato. ¿Y cuál es el hongo que tiene la central hidroeléctrica más grande en el Perú? Fíjate derecho. Tú estás perdido, hermano. Estoy en pongo y tú estás con tu cerebro en cañones. Acá señores me preocupa su cara. Porque para eso parece que fuera nuevo para ti, estás en un central, hermano. Si no te enseño como un manual, pues mejor. Ni siquiera sabes hongos. El pongo más grande es Manzeriche, no te preguntó por Manzeriche. Si en Manzeriche no hay ninguna central hidroeléctrica. Ese pongo se llama Mantaro, porque es el único que tiene una central hidroeléctrica. Y es la más grande del Perú encima, y ni eso lo puede recordar. Santiago Antuna de Mayolo. No te estoy preguntando algo reeducado, algo mínimo que tiene que saber la línea central. Profesor, y por agradación, mira lo que vas a encontrar. Acumulación de sedimentos del río en la parte final de su recorrido. Esto, profesor, ¿qué nombre recibe? Cono de eyectivos.
Eso búscalo, en el 2011 San Marcos se lo preguntó. ¿Cuál es el cono digestivo más importante en Perú? Y la respuesta es si los conos directivos son los nombres de los valles costeros. Profesor, y esto de acá son desembocaduras. Una desembocadura en la que el río al llegar al final sedimenta islas de arena, partiéndose sus caminos en varios brazos. Esto, profesor, se le llama delta. Como por ejemplo, profe, el delta más grande del mundo, en Asia, formado por el río sagrado de los hindúes, que es el río Ganges, que se junta con el río Brahmaputra, en el sur de la India. Y si es que la desembocadura se abre como un gigantesco embudo, a esto se le llama, profesor, el estuario, como por ejemplo el estuario del río más grande de la Tierra, que es el Amazonas. Profesor, y aparte de esta erosión número 2, que es la fluvial, también usted considerará la erosión que genera los relieves más espectaculares, los relieves de mayor vistosidad, que es la erosión ocasionada por el hielo, la erosión glacial. En esta erosión del hielo, profesor, en zonas frías, tú tendrás degradación y agradación. En el Perú, señores, ¿hay hielo o no? ¿Por qué? Si está cerca del Ecuador. Porque tienes una variante que es la cordillera de los Andes. Entonces ahí localizarás correspondientemente. En el Perú el glaciar crece en la estación de invierno. Y en el verano se descongela y se reduce. Cuando aumenta su tamaño, hunde el terreno, dando al nacimiento a valles. Pero valles en forma de U. Si es que, profesor, ese valle U es muy profundo, se utiliza esa parte baja para el trazado de carreteras o ferrocarriles, que se labra o paso. Un ejemplo, profesor, Anticona-Titio, o el más bajo del país, que se llama Porfuria. Y, profesor, ahí lo más, miren, tiene las montañas, tiene las cordilleras. Las cordilleras, profesor, tienen glaciares que al descongelarse forman en el centro un lago glacial. Y por la forma de carpas que tienen estas montañas, se le llaman circos. Como por ejemplo el circo de Yanganuco, que se ubica en la cordillera blanca en Ancash, que tiene, profesora, la laguna de Yanganuco en la parte central. Profe, ¿y esto de acá? Esto, señores, la costa con masa de hielo. Y esto de acá, profesor, ¿qué cosa viene a ser? El océano. Profe, pero entonces está mal esto, porque esta entrada de agua es igualita al mar. Esta entrada de agua, profesor, es del mar, es de la ocean marina. No, señor. Porque hay lugares que por estar cerca a los polos, el agua del mar está congelada más de la mitad del año. Cuando el océano está congelado, se asienta y se fusiona con la lava. Cuando en el verano se deshiela, el hielo avanza pedazos de tierra, de corteza, de cosas, y eso te deja una entrada de agua. Y estas entradas de agua lo ocupa el mar. Profesor, ¿qué nombre van a recibir estas entradas de agua? Se le llaman los fiordos. Nombre alumno 3 países que tengan fiordos. ¿Dónde tiene que ubicarlos? Cerca a los polos. País más grande de América, Canadá, país más grande del mundo, Rusia, país de, profesor, de alta latitud cerca a los polos como Noruega, Suecia, Finlandia. Profesor, y acá en América del Sur solamente hay 2 países que tienen eso. Uno que es Argentina y el otro que es Chile. ¿Tú no has visto la costa de Chile que es así? La parte sur, pura central. Esos son fiordos, pues.
Pero eso, profesor, antes era tierra, que la tierra de arrancar. Ahora, ¿en el Perú hay hielos o no? Sí. ¿Por qué no hay hielos? ¿Por qué nuestra costa, usted cuando ve el mapa es así, casi línea recta o no? ¿Por qué el Perú no tiene fiordos, tiene hielos? Porque el hielo no está en la costa, sino está en la sierra. ¿Listo? Profesor, ¿y la erosión glaciar también agrada? Claro. ¿Cuál es, alumno, la montaña más visitada en el Perú? ¿Cómo que el Huascarán? La gente no va así nomás al Huascarán. Huascarán tiene que tener experiencia. Profesor, pero yo cuando he ido a esa montaña, yo me bajé del bus, profe. Caminé de acá hacia la puerta y ya no podía más caminar, profesor, porque me faltaba el aire. Pero, profe, yo me quedo acá en la puerta y, profe, allá en el árbol está el hielo. Yo no he viajado tanto, profesor, para ver el hielo de lejos. Y quiero llegar, pero no puedo caminar. Entonces aparecen las personas que empiezan a alquilar de movilidades. Se alquilan, por ejemplo, caballos. Y el caballo te dice, profe, me va a llevar al glaciar, no puede. Profe, ¿por qué? Porque la parte baja de la montaña, al descongelarse el glaciar, arranca pedazos de roca en la cordillera y forma estos montículos llamados morrenas. Si el caballo sale a atravesar eso, se rompen los tobillos. Por eso, profesor, de que estos fragmentos rocosos en la parte baja llamadas morrenas impiden que ese animal me lleve hacia el glaciar. Profesor, y en algunas partes he visto de que las morrenas se empiezan a acumular unas encima de otras y forman jivas, cerros de morrenas. Muy bien, esto ya es algo mucho más intenso. Esta acumulación, profesor, de rocas formando cerros de morrenas se le llaman drilling en zonas montañosas como la Cordillera Blanca. Profesor, pero hay una erosión más que también debo recordar, es la erosión eólica. La erosión eólica es generada por el viento. Mira lo que ocurre, alumno. Cuando el viento golpea una roca, le arranca pedazos sedimentos. Profesor, esa acción en la que el viento arranca pedazos de sedimentos a las rocas, deflación. Profe, ahora viaja el viento empieza a golpear a las rocas, pero no solamente el aire, sino las partículas sólidas las empiezan a destruir. Eso, profesor, se va a llamar la corrosión, o también conocida como la abrasión, destrucción de la roca por el desgaste de sedimentos en suspensión en el aire. Si no me crees, cuando golpea el viento tu rostro, tú pasas el dedo por tu rostro y vas a encontrar pequeñas partículas de polvo. Estas partículas, profesor, chocan con la roca, van a hacer colación. Pero cuando chocan con la roca, la partícula también se destruye, pues. Profesor, ¿y cómo se llama esa destrucción de la partícula, chocar con roca más grande? Afición. ¿Te das cuenta? Mira. ¿Esto qué vendría a ser? Hazme cuidado, mira. Profesor, lo mismo. Lo mismo. ¿Qué parte no existe en la erosión eólica, pero que sí la tiene de la fluvial? La corrosión. ¿Por qué? Porque a diferencia del agua, el aire no puede generar alteraciones químicas. Profe, tenemos ejemplos. Ejemplo, profesor, de relieve por degradación eólica. Cuando el viento golpea a las rocas a no más de 1 metro de altura, hace que la parte baja sea erosionada formando un cuello y la parte superior una especie de cabeza. ¿Porque tiene nombre eso? Sí, señores. A eso se le van a llamar rocas fusiformes o rocas parecidas a hongos. Algunos, profesor, no le dan este apelativo, sino le dicen pedestales. Ahora, si la roca golpea más de 1 metro de altura, profesor, el viento impacta la roca a más de 1 metro de elevación del suelo. Cabezas, rostros humanos, forma de animales, de plantas, bosques rocosos, como el bosque de piedra de Guayay o el bosque de piedra de Marcahuasi, acá en la tierra de Lima. Profesor, y si nos vamos a una zona de aclaración, cuando el viento sopla en los desiertos, se pueden formar montículos exclusivamente de arena. A eso lo llamamos las dunas,
como es el caso, profesor, de Laguna de Purpura en Trujillo, la más grande de nuestro país, y si es que la meteorización física no ha terminado de destruir las rocas, debajo del fragmento de arena hay todavía masa rocosa sólida. A esta formación se le llaman los médanos, como el lomo de Corvina acá en el cono sur, o el médano de Pacamayo cruzando la garita de Control de Alcohol. Profe, ¿y está acá? Arena, mira, arena, más materia orgánica, más humus. En zona, profesor, de clima templado como Europa, como Asia, como América del Norte, es un tipo de terreno agrícola llamado el loess. Todo eso por degradación eólica. Profe, y falta uno más. La erosión número 5 es la erosión kárstica. Esta erosión kárstica es generada a partir del agua de las lluvias que se filtra dentro de la corteza, ocasionando la producción de agua subterránea. El agua subterránea va a empezar a destruir el tipo de roca menos densa que es la sedimentaria caliza. Agua de lluvia, profesor, se convierte en agua subterránea, empiezan las goteras, empieza la formación de cavidades profundas que responden al nombre de caverna. Cuando, profesor, la caverna, como consecuencia de la erosión, empieza a crecer su techo, ese crecimiento del techo ocasiona que la parte superior de la superficie, la parte alta de la caverna, empiece a hundirse, profesor, formando hundimientos circulares que responden al nombre de sumideros, o también conocidos como dolinas. Profe, ahí no más queda, no. Podría ser el caso en el que la caverna, el techo, termine por perforar la superficie y este sumidero se convierta en una nueva puerta de ingreso a la caverna. Entras a la caverna, profesor, y ahí vamos a tener nosotros agradaciones. Esa gradación, profesor, va a ser la siguiente. Agua. Se va cayendo. Acá, profesor, se va formando ríos. El agua subterránea disuelve a la roca, forma barro, y ese barro empieza a colgar y ahí mismo se solidifica. Esto, profesor, tiene nombre. Sí. Es una estaca de roca llamada estalactita, techo de la cueva. Es la primera que nace. Ese barro cae al piso, se acumula en el piso, y eso, profesor, se le llama la estalactita. Profesor, y yo he escuchado de que se puede unir, claro, la estalactita crece, la estalactita también crece, y se forma una columna, resultado de la fusión de las dos anteriores, que se llama el estalagnato. Profesor, ¿y esto de acá, lo kárstico, en el Perú existe? Sí, porque en el Perú tenemos la presencia de la cueva más profunda en América del Sur, que se llama la Cueva del Guanapo, localizada en el departamento de Junín. Es una cueva de 3 kilómetros de profundidad. Pero, profesor, esa es la cueva más profunda del mundo, ¿no? La cueva más profunda en el mundo en estos momentos es la cueva de Han Son Doong, que se ubica en la parte sur de Vietnam, en el continente asiático. La nuestra tiene 3, esta tiene 8 kilómetros y medio hasta ahora descubierto. Profesor, la nuestra tiene grandes profundidades, tiene estalactitas, sí. Esta cueva, profesor, tiene una bóveda de ingreso hacia la misma de 150 metros de altura. La puerta de entrada nada más. Tiene estalactitas, profesor, de 100 metros de longitud. Para que te des una idea, 150 metros. Tú le vas a Javier Prado, cruce con la vía expresa. Y ahí está el que hasta ahora es el edificio más alto, pero es un hotel. Tiene 132 metros. Este hotel tú lo metes entero en la entrada de la cueva, porque tiene 150 metros, te sobra espacio todavía. Tú conoces acá en el Wilson, a la espalda hay un edificio, y es el centro cívico, tiene 98 metros. Y a las estalactitas en esa caverna tiene más de 100 metros. O sea, más alto que todo eso. El profesor, esta vehículo tiene un río de 5 kilómetros de longitud. Y todavía falta por explorar más. O sea que la cueva de Guanapo, si tú vas a Junín, es espectacular, sí, pero hay cosas mucho más todavía
espectaculares, ya no solamente acá en nuestro país, sino a nivel mundial. Todo eso generado por la erosión gas. Empiezo a trabajar las preguntas. Rápido. ¿Qué página es? ¿Qué página es, señores?